Perlas del Saber, con el pastor Gerson Tobar Jiménez. Saludo cordial para todos. En esta oportunidad vamos a hablar en palabras de vida, deberes de los padres. Es impresionante cómo hoy en día tenemos una dificultad en esta parte donde se ha venido fallando en esos deberes que corresponden a los padres. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia al respecto. Para estos deberes de los padres, yo le quiero invitar a usted que miremos lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 4. Dice la Escritura: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bendición poder tener la palabra de Dios en nuestra casa, porque así recordamos qué es lo que nos corresponde hacer como padres de familia. Puedo hablar desde mi experiencia, aunque mis hijos son pequeños, pero encuentro en la palabra de Dios unos deberes los cuales no puedo dejar pasar por alto. El primero de ellos que nos aparece en la palabra del Señor es que nosotros como padres debemos enseñar. ¿Qué tenemos que enseñar? Muchas veces les exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros mismos estamos incumpliendo. Entonces tenemos que enseñar lo que es de provecho para ellos y lo que yo estoy cumpliendo. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6, el verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Hay allí una pregunta. Nuestros hijos aprenden de nosotros. ¿Qué es lo que como padre debemos enseñarle a nuestros hijos? Creo que lo más importante es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos cómo defenderse en la vida. Los padres no siempre estaremos al lado de nuestros hijos y por eso es necesario enseñarles lo que ellos necesitan aprender para la vida. Y ahí es muy importante lo que nos enseña la palabra de Dios. Esos testimonios que podemos decir, en el caso personal, tengo que contarle mucho a mis hijos porque Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida y de esas son las que platico con ellos para que ellos sepan que este Dios hace cosas magníficas y gloriosas. Otro punto muy importante dentro de los deberes de los padres es que podamos disciplinar. Y para ello tenemos que ir a la Biblia, lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 22, el verso 6, donde nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La disciplina y la instrucción son muy necesarias para ser una persona responsable. Cuando nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos ese cuidado que deben tener en la disciplina, y esa disciplina empieza en casa, cuando exigimos el orden de la habitación, el orden de la alcoba, el orden que debemos mantener en nuestra casa, aún con nuestra propia ropa, el manejo que le damos a ella. Ahí empieza la disciplina a darse a entender, porque los pequeños hijos, cuando están en pleno crecimiento, ellos aprenden de ese paso a paso que nosotros vamos dando. Otro punto bien interesante dentro de los deberes de los padres también está el de proveer. La palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios nos dice de manera muy especial el apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 14. Y yo quiero invitarle a usted que lea conmigo lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 12, el verso 14, donde nos dice la Escritura: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros,
pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí está hablando de que son los padres los que deben atesorar para los hijos. Eso es un deber de los padres. No los hijos deben atesorar para sus padres, sino lo contrario, los padres para los hijos. Mire qué hermoso es la palabra de Dios y de qué manera nos enseña para que nosotros aprendamos de ella. También, otro de los deberes que los padres deben tener o debemos tener con nuestros hijos, porque me debo incluir como padre de familia que soy, es también alimentar. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, el verso 4. Es interesante cómo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios escribe de la siguiente manera. Efesios capítulo 6, el verso 4 dice las Sagradas Escrituras: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Allí habla de la disciplina y habla de la amonestación del Señor. Sabe que Dios, para disciplinarnos a nosotros, primero nos enseña. Antes de decirnos que fallamos, primero nos exige la obediencia. Y esta demanda debe ser también aprendida de nosotros los padres para nosotros proveerla a nuestros hijos. No podemos exigir lo que no hemos enseñado. Y no podemos decirle a nuestros hijos que aprendan disciplina cuando nosotros mismos no lo estamos aplicando. ¿Cómo un padre de familia que es borracho le va a enseñar a sus hijos no te emborraches si él mismo con su ejemplo le está diciendo que lo haga? Ahí es donde nosotros debemos aprender como padres. Y por último, quiero decirle que tenemos que aprender a controlar. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Miremoslo en la Escritura. Primera a Timoteo capítulo 3, el verso 4, dice en esta primera carta que el apóstol escribe al joven Timoteo, primera carta de Timoteo capítulo 3, el verso 4 dice la Escritura: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La sujeción habla del control. Sabe que hay unos hijos que se salieron del control de sus padres. Tristemente, hoy estamos viviendo estas situaciones donde el conocido refrán, que son los pájaros los que le disparan hoy a los cazadores. Entonces tenemos esta triste noticia hoy, donde muchos hijos no están bajo el control de sus padres, y esto inicia desde la niñez, porque los soltamos, los dejamos solos y no hay quien controle a esos pequeños. Pero cuando desde pequeños como padres somos responsables y hacemos el deber, aprendemos a controlar a nuestros hijos, y de esa manera entonces podemos tener unos hijos sujetos que cuando ellos crezcan también tendrán el ejemplo para enseñárselo a sus propios hijos. Que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno. Gracias por estar con nosotros.